Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Laura Hip. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, Laura, para nosotros es un placer. Laura es especialista en clima, bienestar organizacional, es creadora del modelo Bienestar Productivo. Tiene un extenso recorrido que después seguramente nos vas a ir ampliando y la verdad que para nosotros es una alegría que estés acá. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Y bueno, contarte un poco que ya hace más de 15 años acompaño organizaciones en la mejora de su clima laboral. Arranqué trabajando en Great Place to Work y luego acompañando a distintas organizaciones que tienen foco en medir y gestionar clima. Y bueno, un poco la idea de hoy es que podamos conversar sobre algunos aprendizajes y algunas cuestiones que podrían llegar a sumarle a otras organizaciones que tal vez estén en este camino. Totalmente. Bueno, me imagino, tenés un recorrido enorme, por diferentes organizaciones que van acompañando clima. Y yo creo que el concepto del clima laboral fue modificándose con el tiempo, ¿no? ¿Qué cosas notás que permanecen? ¿Qué cosas son nuevas? Bueno, creo que hay algo que permanece que tiene que ver con la idea de poder integrar la mirada de las personas al negocio y que eso es algo que de alguna forma a lo largo del tiempo se quiso ir midiendo de distintas maneras. Al comienzo y todavía se sigue sosteniendo en algunas organizaciones la idea de poder medir bajo ciertos modelos más, digamos, de mercado, en donde se miden diferentes dimensiones y se entiende que esas cuestiones son relevantes a la hora de medir y gestionar el clima. Después también hay otras organizaciones que a lo largo de este tiempo también fueron armando sus propias mediciones, definiendo qué cosas hacían sentido en esas culturas y qué debíamos poner sobre la mesa a la hora de medir, porque necesitábamos que converse de alguna forma con lo que nosotros hoy priorizábamos dentro de cada uno de los equipos y de la organización. Entonces, bueno, creo que el modelo de clima fue evolucionando de diferentes maneras, también en función de cuán estratégico es este tema para cada organización, y también existen algunas, y varias en realidad todavía, que ni siquiera miden, ¿no? No, bueno, eso es cierto, doy fe, hay organizaciones que todavía no han implementado nada, pero también están las que miden, ¿no? Y hace años que miden y la verdad nunca logran terminar de hacer transformaciones grandes, ¿no? ¿Dónde crees que capaz está la diferencia entre los que solamente hacen el check anual de decir, bueno, tengo la encuesta de clima, con los que realmente piensan en transformar esa situación? Bueno, creo que ahí la clave está en que algunas miden para la foto y algunas gestionan con esos datos y definen y toman decisiones y ponen indicadores en la mesa de negocio que ayudan a darle sentido y a integrar esta idea de personas y negocio. Yo creo que hoy en día lo que está pasando es que ya esa medición o esa foto o ese momento organizacional en donde uno dice, bueno, vamos a ver cómo estamos, ya no es suficiente claramente para poder convencer a los equipos y a los líderes de que este tema hay que instalarlo, y por eso es que hoy en día lo más importante es poder pensar para qué preguntamos lo que preguntamos, cómo eso conecta con la realidad de la organización, con las preocupaciones, con las problemáticas, con los puntos de dolor, y de qué manera con esos indicadores vamos a poder llevar a la mesa de directorio y a los líderes y a los equipos temáticas que venimos conversando y que de alguna manera se trasladan a un indicador, a un semáforo, por ejemplo, y nos muestran que no hay ninguna sorpresa en el dato, que en realidad es parte de lo que nos está pasando, y de alguna forma también nos ayuda a poder darle fuerza a algunas temáticas que tienen que ver con las personas y que a veces sin tener indicadores no le ponemos tanta prioridad o foco. Entonces, bueno, creo, claro. Volviendo a esto, creo que lo más importante hoy es que las organizaciones que se transforman y que realmente evolucionaron esta mirada de medición hacia la de gestión son aquellas que se preocupan por preguntar lo que hay que preguntar y se preocupan por saber para poder hacer, no solamente por saber. Ahí está, existe esta frase, ¿no? De que no se puede cambiar aquello que no se mide, ¿no? Y hoy a veces no ves organizaciones que capaz, además de la encuesta de clima, miden el NPS, buscan hacer encuestas de pulso. ¿Más es mejor o a veces también es sobreabundante? Bueno,
Coincido con esta frase de que lo que no se mide no se gestiona, y creo que cada vez hay que darle más fuerza a algunos indicadores que permitan mostrar el impacto que tiene el compromiso en la productividad de los equipos. El ENPS es uno de esos indicadores. El ENPS, para quienes no lo saben, es el Employee Net Promoter Score. Lo que busca es poder identificar qué grado de recomendación darían las personas que están dentro de la organización, amigos y familiares, y recomendarían al lugar para trabajar, ¿sí? Es un indicador que es exigente porque mide desde una escala de 0 a 10, donde el 9 y el 10 son los promotores, y se calcula, restándole a los promotores, el número de detractores. Detractores serían las personas que respondieron de 0 a 6, ¿sí? Entonces, claramente los neutrales ahí no tienen peso, los promotores sí, los detractores también. Y bueno, y hay organizaciones en donde tenemos más detractores que promotores. Hay organizaciones en donde es todo lo contrario, tenemos un montón de promotores y muy poquitos detractores. Y obviamente eso es lo que de alguna forma se traslada a la diaria. O sea, a esa persona a la que le pedís la milla extra, a la que le pedís la motivación, el desarrollo, a la que le pedís que conecte su tarea con el propósito de la organización. Y es una persona que rápidamente responde, es una persona que está todo el tiempo pensando qué más se puede hacer para poder generar esos resultados. Y después hay otras personas que están paradas en la queja, que están ya muy desmotivadas, que tienen esa renuncia silenciosa, como se llama a veces, ¿no? En el día a día. Entonces, eso que a veces vivimos en la cotidianeidad de los equipos, cuando lo podemos ver en un indicador y cuando podemos ver que ese indicador muestra la relevancia, ¿no?, que tiene para la cultura un grupo de promotores o un grupo de detractores, cuando eso también lo podemos ver en la calidad del liderazgo, cuántos líderes promotores tenemos, cuántos líderes detractores tenemos, cómo hacemos para generar más promotores. Y ahí se produce para mí una necesidad así como medio exitista de decir, bueno, quiero más promotores, Laura, ¿cómo hago para tener más promotores? Y en realidad, digo, los promotores van a surgir como una consecuencia de cosas que se viven o no se viven en el día a día, ¿sí? El promotor no es alguien que se levanta a la mañana, desayuno rico y por eso es promotor. El promotor va a surgir como consecuencia de la claridad en la tarea que tiene que hacer, de la conexión que tiene su tarea con el propósito de la organización, de la posibilidad de desarrollarse, de las instancias de reconocimiento que tiene en su día a día. Entonces, ese promotor va a ser el resultado de una gestión. Y ahí es donde hay que hacer foco. ¿Para qué? Para poder ver cómo conecta esa gestión con el compromiso que queremos generar dentro de la organización. Mencionabas recién propósito, ¿no? Y en general dentro de las organizaciones es algo que por lo menos en los últimos años se empieza a trabajar. Pero también me acuerdo, ¿no?, cuando se hablaba de visión, de la misión, bueno, históricamente tema de valores, todas cosas que generalmente la organización compartía como con buena fe, pero en algún punto a veces no se lleva a transmitir, ¿no?, a la realidad. ¿Cómo se trabaja hoy propósito? ¿Cómo podés hacer que eso realmente se viva en el día a día? Bueno, creo que es el gran desafío que tienen muchas organizaciones hoy, el poder dejar de plasmar solamente en una conversación, digamos, más a nivel institucional o en lo que dejamos escrito en alguna pared en relación a lo que queremos ser, al aspiracional de lo que queremos ser, cómo eso conecta con la tarea de cada persona, más allá de si esa persona tiene contacto directo con el cliente o no lo tiene, ¿no? Hay algunos roles, algunas funciones que naturalmente conectan con propósito porque están muy ligadas tal vez al cliente y al resultado, pero hay otras que no. Entonces, bueno, ¿de qué forma conectamos? ¿Sí? Y eso también se puede medir. Nosotros podemos preguntar a cada persona cuánta claridad hay en cómo conecta mi tarea con el propósito de la organización, cómo veo el impacto que tiene mi tarea en el cumplimiento de ese propósito. Y podemos también identificar cuántas personas hoy se quedan principalmente por el propósito. Cuando nosotros medimos este tipo de cuestiones, podemos identificar que las personas que se quedan principalmente por propósito son las personas que se quedan más comprometidas dentro de la organización. Retomando lo que decíamos de NPS, son las personas que tienen más NPS, mejor NPS. Entonces, el propósito es algo que claramente hay que gestionar, y hay maneras de hacerlo, pero también hay que medirlo, porque si no puede quedar esta idea de que
es algo que está plasmado en algunos lugares, pero que no se termina de vivir en toda la organización. Y creo que el desafío justamente es poder lograr conectar a cada tarea, independientemente de si es más o menos estratégica desde lo que a veces en los roles tradicionales se entiende como estratégico, el poder de alguna forma trabajar y profundizar en esa conexión. Y bueno, y también poder ver la evolución que hay en esas personas que se quedan por ese motivo y cómo se quedan, ¿sí? Porque lo más importante no es que las personas se queden, lo importante es que se queden comprometidas. Contento, ¿sí? claro, sí, totalmente, ¿no? Esto de decir, bueno, la retención no es solamente un acto, ¿no?, de cerrar la puerta, sino que la gente no quiera abrirla para irse a cada Exacto. momento. A veces la rotación es necesaria también. Sí, ¿no? sí, totalmente. No, y creo que sobre todo en contexto de organizaciones que uno está buscando, ¿no?, la agilidad, la dinámica, a veces también, ¿no?, organizaciones que no se mueven en el tiempo también empiezan con una cierta entropía, ¿no?, Totalmente. a que los sistemas se balanceen, ¿no? En este tiempo desarrollaste un modelo de bienestar productivo. Contanos un poco sobre esta idea, o sea, cómo se lleva a la práctica, cómo se implementa. Bueno, el modelo en realidad es un punto de llegada, yo digo siempre eso, es producto del recorrido de todos estos años y el haber también conocido y gestionado distintos modelos. Y lo que muchas veces me pasaba, y cuando teníamos que trabajar con los líderes, con las organizaciones, en el entendimiento de la información, era que teníamos que empezar como a identificar de todo lo que se había medido qué temas eran los más gestionables, qué temas eran los que tenían más impacto, qué temas tenían impacto directo en la productividad del equipo, qué cuestiones yo tenía posibilidad de ir a llevárselas al equipo y que el equipo dijera, sí, esto es mío, esto es algo que yo tengo que trabajar, y no que empiecen a resistirse o a plantear excusas de cosas que no pueden hacer porque en realidad no depende de ellos, ¿sí? Entonces, en ese camino hay ciertos drivers, ciertos indicadores de alto impacto, focos de alto impacto que fuimos identificando y que son parte de lo que se mide en el modelo. Es un modelo que lo que busca es medir poco, pero que eso que medimos tenga alto impacto y principalmente descentralizar la gestión del bienestar en los equipos. Cuando hablamos de bienestar productivo, no hablamos de un bienestar romántico, es un bienestar que lo que busca es poder fortalecer los equipos y generar equipos sustentables de cara a la productividad del negocio. No es mala palabra la productividad, digamos, es para lo que en definitiva muchas de las organizaciones, la mayoría tiene equipos, tiene personas que están pensando en generar resultados. El tema es, bueno, ¿qué necesitamos garantizar al interior de los equipos? ¿Qué bienestar? ¿Qué conversaciones? ¿Qué tipo de instancias de reconocimiento? ¿De qué forma nos tenemos que coordinar? O sea, ¿qué puntos de dolor suceden en ese día a día que están afectando la posibilidad de producir de la mejor manera? ¿Sí? Hay infiernos que son productivos, por supuesto, pero a veces no son tan sustentables y cuando las personas después deciden quedarse, tal vez no se van a quedar comprometidas. Entonces, creo que poder trabajar mucho esta mirada más integral de bienestar y negocio justamente busca esta idea de bienestar productivo. Y ahí tenemos como algunas dimensiones que yo siempre digo, para mí son muy relevantes a la hora de pensar el bienestar en un equipo, y la primera es la estructura. O sea, yo digo muchas veces que los problemas de clima son problemas de estructura. O sea, si todas las personas estuvieran en los lugares que tienen que estar, no habría problemas de clima. Entonces, primero tenemos que mirar cuán saludable es nuestra estructura. Nuestros líderes tienen las capacidades para liderar esos equipos. Las personas están en los lugares que tienen que estar. Hay brechas. ¿Cómo se están gestionando esas brechas? ¿La estructura es algo estático o es algo que tenemos que ir mirando de manera frecuente, habitual, para poder ir evolucionando de cara a los desafíos que tiene el negocio? Cuando los equipos están siendo gestionados proactivamente, van a estar mucho mejor preparados para cualquier desafío que el negocio tenga. Y la verdad es que hoy en día lo que más hay son desafíos, y desafíos que todo el tiempo están cambiando. Yo me la paso acompañando organizaciones que de repente al inicio del año tienen un norte, cambia el CEO y cambia el norte. Entonces, ¿cómo quedan esos equipos? El desgaste que tienen, la falta de gestión proactiva hace que después, cuando vengan esos nuevos desafíos, las personas ya tal vez no tengan resto.
Entonces, es muy importante que esta mirada de estructura conectada con el bienestar productivo esté en agenda, porque si no está en agenda, se va a terminar gestionando de manera reactiva, a destiempo y generando muchas veces equipos que ya están rotos, ¿sí? Que es mucho de lo que está pasando hoy en varias organizaciones que acompaño y que conozco también, ¿no? Tremendo. Ahí mirando un poco esta idea, ¿no? de no romantizar el tema del bienestar, que en algún punto las organizaciones hoy te venden esto, ¿no? En general, pero lo cierto es que la gente esté mejor, o sea, bueno, de hecho el NPS se toma de otro concepto que es el Net Promoter Score, que viene de los clientes, y supuestamente cuando los clientes están más contentos, mejor es la relación, o sea, y mejor es justamente el resultado de la organización al vender más, pero también eso lo conectaron internamente con NPS, o sea, en algún punto decir, bueno, cuanto mejor está tu engagement internamente, más todavía están contentos tus clientes. Entonces hay algún tipo de correlación y sacándolo el lado de algún punto solamente como si fuese una parte de la propuesta de valor, ¿con qué indicadores o de qué manera vos medís esa efectividad o al punto de cómo lo conectás directamente con la productividad? Bueno, el tema de hoy tener el NPS como indicador es clave. Lo importante además también ahí es cruzar algunos hábitos organizacionales que me permiten identificar qué cosas tienen que pasar en la organización para generar promotores, ¿sí? Entonces, cuando medimos esos hábitos y vemos, por ejemplo, que otro driver de alto impacto dentro del modelo de bienestar productivo son las conversaciones, podemos identificar que las personas que conversan de manera más frecuente, o sea, que conversan continuamente, que eso es un hábito instalado dentro de su práctica cotidiana, son las personas que además son promotoras, ¿sí? O sea, hay más promotores en base a la gente que tiene más hábito. La gente que tiene menos hábito es más detractora o neutra. Y esto, como te decía yo al principio cuando hablábamos del concepto del NPS, es una consecuencia, o sea, la generación de los espacios promueve la posibilidad de conversar de manera proactiva sobre las problemáticas del día a día. Problemas hay todo el tiempo. La decisión que tomamos es cuándo los abordamos y si lo hacemos de manera anticipada o lo hacemos de manera tarde, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos instalados ciertos dispositivos organizacionales que permiten gestionar a tiempo, es decir, de manera proactiva, las problemáticas del día a día, lo que termina pasando es que las personas se sienten más cuidadas, se sienten más escuchadas, tienen mayor cercanía y se habla de lo que hay que hablar aunque incomode. Cuando eso está planteado como una modalidad de trabajo, los promotores fluyen de una manera mucho más abierta y más transparente porque realmente se dan las condiciones para que eso sea. La realidad es que hoy en las organizaciones hay promotores, pero también son consecuencia de los vínculos y hay personas con las cuales uno se vincula más y hay personas con las cuales uno se vincula menos. La gente se compromete con gente. Entonces, cuando nosotros como organización nos proponemos generar ciertos hábitos que potencien el compromiso, lo que intentamos justamente es que no sea algo, solo de las personas con las que tengo mejor relación, sino que sea algo que como cultura queremos promover y que es un no negociable. Y cuando eso es un no negociable, hay, algo que pasa naturalmente, que es muy mágico, podríamos decirlo, ¿no? O sea, yo conozco culturas que son muy especiales y la verdad es que cuando uno entra ahí y dice, bueno, pero ¿y cómo lo hacen? Y es que, no sé, así nacimos, así funcionamos, esta es la manera que tenemos de ser, no sabemos hacerlo de otra forma. Bueno, eso es porque hay hábitos, hay cuestiones que están muy, muy instaladas que hacen que todo fluya de otra forma. Cuando eso no es así, bueno, hay que construirlo y hay que medirlo. ¿Para qué? Para poder generar más seguidores. Porque si yo puedo mostrar en un indicador la potencia que tiene el hábito y cómo conecta con el NPS, las personas que son más resistentes, las personas que son más descreídas, bueno, contra el dato tienen menos para decir. Y en general, sobre las personas hay poco dato. Entonces, lo hablamos, lo decimos, qué importantes que son las conversaciones, pero como no tenemos el dato, no terminamos de convencernos de la relevancia que tiene.
Me quedo pensando, ¿no? Muchas veces, ¿no? Todas estas acciones seguramente necesitan del impulso de la organización y generalmente eso viene mucho desde el liderazgo, ¿no? O sea, ahí cuando vos trabajás con líderes o ves esto dentro de las organizaciones, ¿qué habilidades ves que tienen los líderes que mejor, ¿no? logran impactar? O sea, bueno, comunicación seguramente es una, porque lo Sí. mencionaste bastante, pero digo, ¿qué otras cosas necesitas de los líderes? Bien. Lo que yo veo en general en esas organizaciones que tienen más desarrollado su gestión de bienestar es que hay cercanía, que la cercanía no es algo propio de algunos, sino que es con todas las personas del equipo, que hay una preocupación genuina, ¿sí? Ese líder se preocupa genuinamente por gestionar su equipo y no es un líder que tiene que tener todas las respuestas, al contrario, es un líder que promueve espacios de trabajo colaborativos, donde hay una mirada de escucha y de apertura a las diferentes ideas muy clara, y marca ciertas cuestiones que son, de nuevo, no negociables, pero no porque sean jerárquicas, sino porque son como condiciones básicas para que las cosas funcionen, ¿sí? Y es un líder que no tiene tanto protagonismo, o sea, no busca que las cosas dependan o que el equipo funcione por lo que ese líder trae a la mesa, sino que plantea ciertas dinámicas de trabajo, busca perfiles que se acomoden y que se adecúen a esas dinámicas de trabajo, no permite que cualquiera, digamos, forme parte de ese equipo, porque obviamente hay personas que pueden ser muy tóxicas en los equipos y cuando las sostenemos de manera insostenible también genera un impacto negativo, hasta mismo en promotores que podemos tener dentro del equipo. Entonces, ese liderazgo tiene que ser garante, no necesariamente es el responsable del bienestar. El responsable del bienestar es todo el equipo y de hecho hoy en día en las mediciones cada vez se hace más foco en poder pensar en la experiencia del colaborador, no tanto en cómo yo veo a mi líder, qué pienso yo de mi jefe. O sea, el objetivo no es tanto buscar responsables, sino poder medir experiencias y que como equipo nos podamos apropiar de la gestión de esta problemática, de los puntos de dolor que tenemos, que además en el mundo ideal es que no haya sorpresas, o sea, que nos encontremos con una situación que ya conocemos y que eventualmente tengamos que seguir evolucionándola y que eso sea la gestión. O sea, la gestión no es que el resultado dé bien. El objetivo de una encuesta no es que dé bien, es que no haya sorpresas. Porque si no hay sorpresas, quiere decir que los temas los venimos conversando, que están sobre la mesa y que simplemente se visualizan en un indicador que me permite seguir viendo evolución. Y el objetivo de la próxima encuesta va a ser evolucionar aquello en lo que nos propusimos evolucionar. No es una cuestión de fe, no es bueno, vamos a ver cómo me va, prendo la vela, Laura, el día anterior a ver cómo me va en la encuesta. No, o sea, la encuesta tiene que ser el reflejo de la realidad del equipo y ese equipo tiene que poder aprovechar esa información para poder seguir conversando, para poder seguir definiendo prioridades en cuanto a las necesidades que tienen para seguir funcionando y para seguir siendo productivos. Y ese líder tiene que seguir acompañando las dinámicas de trabajo saludables en relación a las conversaciones, a la transparencia, al cuidado, a la coordinación, a la priorización y poder funcionar como un conjunto, ¿no? Yo creo que ahí está el gran diferencial de un liderazgo que promueve un bienestar productivo. Esto es súper interesante, ¿no? Porque hablamos de medir, o sea, generalmente el reflejo de la organización, lo que debería ser, ¿no? la encuesta. Y esto te pregunto, ¿no? Más que nada por el desafío que se genera capaz hace algunos años, ¿no? Esta idea de modelos de trabajo que no son solamente presencial, no solamente virtual, sino está toda la hibridez. La gente a veces no la tenés ahí, los equipos a veces hoy están en diferentes lugares, o sea, y las dinámicas de contacto son diferentes. Y ahí, sobre todo, ¿no? Uno que yo estando en recursos humanos por años trabajando, ¿no? en temas de clima, hace años nos dimos cuenta de que ya no era el mismo formato para cada una de las acciones que uno quería hacer, considerando esto. Entonces, en ese sentido, para medir el clima, ¿tenés un desafío adicional en estos contextos híbridos? Y para tomar acción sobre eso, ¿qué cosas tenés que tener en cuenta?
Bueno, creo que estamos en un muy buen momento para hablar de esto, porque ya pasó la pandemia, pasaron muchas cosas en la pandemia que tuvieron que ver con experiencias que tal vez jamás se hubiesen vivido si no hubiese existido la pandemia. El full remoto en muchas organizaciones era totalmente impensado, o sea, no había nadie que pudiera decir esto es posible. Y bueno, y fue posible. Y bueno, y hoy lo que empezamos a ver en las tendencias en los últimos meses es la vuelta a la presencialidad, ¿no? Y cierto esquema más híbrido, pero que también se está tendiendo en algunos casos a volver como más a lo presencial que a lo virtual. Y bueno, y yo creo que se vuelve a poner sobre la mesa esta dicotomía de la confianza versus el control, ¿no? Y que las organizaciones que se basan en la confianza tienen que poder sostener ciertas dinámicas de trabajo que puedan resultar efectivas para los equipos, entendiendo que no todo es para todos y que las personas también, digamos, con cercanía, con conversaciones y con ciertos acuerdos, también pueden sostener nuevos modelos de trabajo, pero lo que yo creo que ya no funciona es el sinsentido, ¿no? O sea, el volver por volver, el volver sin un propósito, el no poder conversar y generar acuerdos con los colaboradores que también hagan sentido para las personas. Yo creo que hay vivencias que se generaron en la pandemia que tienen que ver como, por ejemplo, con poder algunos llevar a un hijo a la escuela, poder estar resolviendo algunas cuestiones de la dinámica diaria con mayor agilidad y que no va en detrimento de la productividad, ¿no? Entonces, creo que sí hay que trabajar muy a conciencia de las estructuras y de esta gestión de estructura que yo te decía antes, porque a veces el problema no es el híbrido sí, el híbrido no, el full remoto, sino es esa persona, cuánto está aportando, cuán comprometida está, cuán desgastada está. Y a veces queremos resolver temas de estructura con ciertas políticas que tenemos que instalar para todas las personas por igual, y eso termina generando en los promotores enojo y desmotivación, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hace poquito, en estos días, tuve una reunión con unos dueños de una organización que están muy involucrados en la gestión de bienestar de su equipo, y me decían, Laura, yo sé que hay muchos que están volviendo a la presencialidad, pero yo sé que esto rompe muchísimo del bienestar que genera en muchas personas de nuestro equipo el día a día, y nosotros tenemos que encontrarle la vuelta. No va a ser full remoto, pero tampoco va a ser full presencial, ¿no? Y ahí hay una escucha, hay una cercanía, hay una validación del otro lado y hay un entendimiento de que esto no es jerárquico solamente, ¿no? O sea, que la decisión la podemos tomar, pero después el resto nos va a seguir o no. Y si no nos siguen, los resultados no van a llegar. Entonces, creo que cuando los directivos toman conciencia de eso con los indicadores que mostramos muchas veces en las mediciones, se dan cuenta que la iniciativa la pueden haber bajado y puede estar clara para todo el mundo y la pueden estar ejecutando, pero eso puede estar generando muchos más detractores y eso tiene una consecuencia en el negocio. Totalmente, no, bueno, y además más en contexto, ¿no? O sea, en el contexto de toda esta... ¿no? Está todo en movimiento, que nada está tan claro, que hay tanto de revolución tecnológica y todo, creo que hay más incertidumbre, más desconfianza de la gente. Vos, ¿no? que liderás proceso de transformación cultural, o sea, que has llevado esto dentro de las organizaciones, ¿cómo mantenés el compromiso de la gente con una transformación cuando hay todo lo demás está dando vueltas, ¿no? ¿Viste? Cuando no tenés nada fijo. Yo creo que hoy cada vez es más cotidiano el estar transformándose, ¿sí? O es un tema tecnológico o es un tema de modelo de negocio. Entonces, las organizaciones hoy ya la estabilidad o el decir, bueno, es esto, hasta acá llegamos, ahora ya estamos más tranquilos, digo, eso es muy difícil que se sostenga como realidad de las organizaciones. La transformación
en muchos sentidos vino para quedarse y de diferentes maneras, o sea, no hay una sola forma. Entonces yo creo que lo que sí es muy importante es entender que la gestión es en el 1 a 1, que la gestión es en el microclima, que los equipos tienen que tener conversaciones, que los líderes tienen que ser promotores, tienen que estar cerca, que tienen que tener espacios para levantar las problemáticas, las dificultades, los pedidos de ayuda. Tiene que haber áreas de soporte que realmente estén enfocadas en lo importante y no en la moda. Y creo que tenemos que cada vez hacer más foco en estar cerca, pero de una manera metodológica, ¿no? O sea, no es la cercanía informal o el club de amigos. Estamos hablando de poder darle fuerza a ciertos hábitos organizacionales y poder mostrar el impacto que tiene, por ejemplo, en una transformación, el poder anticiparse a los temores que puede generar esa transformación, el poder anticiparse a las diferentes necesidades de estructura que puede tener esa transformación, anticiparse a las brechas que puede haber a nivel de liderazgo para poder acompañar la transformación. O sea, la anticipación, la preparación y el estar mirando preventivamente los equipos y las estructuras puede ayudar muchísimo a que esa transformación se transite con dolor seguramente, porque en muchos casos puede llegar a ser dolorosa, en otros casos no, pero al mismo tiempo con cuidado, con cercanía y con esa percepción lograda por parte de los colaboradores. La percepción, que es algo que se mide en las encuestas de clima, no es una sensación, se construye a través de comportamientos observables, que se dan con cierta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo muestro preocupación, si yo genero espacios de conversación, si yo planteo, aunque duela, el escenario y muestro que hay un plan, hablo de lo que incomoda, pero también pongo a la otra persona en un lugar de responsabilidad, en donde el otro también toma decisiones y a veces, digamos, hay que dar ese lugar. En general hay que dar ese lugar, pero digamos, muchas de esas organizaciones, las organizaciones les cuesta ponerse, digamos, en ese lugar de construir con los otros, ¿no? O sea, y de plantear o pensar planes de acción en conjunto. Bueno, todo eso construye percepción, aunque el resultado no sea el que uno quiere. Pero no es lo mismo el cómo llegamos a ese resultado. Cuando hay distancia, cuando hay desinformación, cuando hay falta de cuidado, bueno, eso construye una percepción claramente negativa, pero no solamente en quienes pueden ser afectados por esa decisión, en el resto también. Entonces, creo que es muy importante poder trabajar mucho en esta línea de la cercanía, pero con sentido, con metodología y con una idea de equipo de lo micro a lo macro. Laura, ¿dónde te encontramos en redes? Bueno, estoy en LinkedIn como Laura Hip. En general ahí subo material. También, bueno, tengo un podcast de bienestar productivo con Romy Rufino. Y bueno, en general ahí también cuento un poco algunas cosas que estoy haciendo y bueno, es como el medio por el que me comunico. Aprovechen el LinkedIn porque está, la verdad, que, como dice, muy completo, o sea, compartís mucho, así que está buenísimo para quien quiera investigar más sobre estos temas, y el podcast también, súper recomendable. Gracias. Mirando a futuro, o sea, ¿cómo ves que va a evolucionar capaz el engagement, la medición del compromiso? ¿Cómo va? ¿Qué herramientas vamos a tener que ir desarrollando? ¿Qué es lo que pensás, así mirando un poquito más allá de lo de hoy? Bueno, lo que primero pienso es en la IA, ¿no? Cuando uno dice futuro, bueno, sí, presente en realidad, claro, más que futuro. Y creo que hay algo como de la preocupación, no sé si todos la tienen, pero en mi caso yo la he tenido bastante y la converso mucho con colegas y con personas con las que hablamos de estos temas. Es, bueno, digo,
qué de esto, de lo humano, de la cercanía, cómo se transforma con la IA, de qué forma podemos utilizar la tecnología como un impulsor de la confianza, ¿no? Y no es que tenga las respuestas, lamentablemente no voy a poder contarte cómo, pero sí creo que hay algo como a nivel de desafío, que es entender que todo lo tecnológico nos puede acelerar y resolver un montón de cosas que hoy tal vez no nos agregan valor en cuanto justamente a la construcción de vínculos, al sentarnos con un otro y conversar. Y si tenemos más tiempo para eso, yo creo que la tecnología va a tener un rol fundamental y necesario. Hoy en día yo veo que hay muchos equipos, muchos líderes que no tienen tiempo para conversar o que dicen que la agenda no les da, ¿no? Entonces creo que hay que pensar un poco cómo darle ese rol tal vez más operativo y de sacar otro tipo de cuestiones a todo lo que es, digamos, tecnología, y que lo vincular cada vez se pueda enriquecer más en ese contacto uno a uno, y darle esa fuerza que tiene y que va a seguir teniendo, porque como decíamos antes, el compromiso es con personas y la confianza es con personas, no es con roles. Así que eso va a seguir existiendo en los distintos formatos que vaya viendo a lo largo del tiempo, en la distancia, en la cercanía. Creo que el desafío va a estar en, bueno, cómo seguir sosteniendo esto en los nuevos contextos. Sí, contextos que van cambiando día a día, ¿no? Porque si bien hay herramientas ya capaz para medir o para empezar a trabajar con la gente, todavía no está full implementado en todos lados. No, totalmente. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarnos? No sé, creo que tal vez lo que a mí más me interesa cuando me preguntan sobre temas de medición, de gestión de clima y bienestar, es dejar esta idea de la necesidad de ser más proactivos, ¿no? Y de esta idea de que a veces la gestión es vista como reacción. O sea, ¿no? Uno piensa que está gestionando conflictos y a veces no está gestionando, está reaccionando, está resolviendo a destiempo. Entonces creo que cuanto más tomemos conciencia al interior de los equipos, tanto, digamos, líderes, colaboradores, directivos y personas de recursos humanos, que los hábitos son los que promueven una gestión proactiva y que la instalación de esa frecuencia en ciertas dinámicas de trabajo es fundamental para lograr una cultura más comprometida. Bueno, creo que ahí podemos encontrar alguna punta de efectividad sostenible en cuanto a lo que es el bienestar productivo de los equipos. Y bueno, y ojalá que puedan sumarse a esta idea de poder medir y gestionar indicadores que permitan poner en la mesa de la dirección esta construcción conjunta de personas y negocio, y que eso ayude a la toma de decisión y a traccionar las iniciativas que permitan acompañar todos los desafíos que tenga la organización. Bueno, la verdad, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Seguramente en algún otro momento volverás, porque la verdad que nos encantó tenerte acá. Y bueno, gracias y más que bienvenida la próxima vez. Muchas gracias, Mariano. La verdad que me sentí muy cómoda y bueno, ojalá nos volvamos a ver. Me alegro, al contrario. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias.